Se le ha concedido la oportunidad de pagar una fianza con condiciones y no está cumpliendo con lo que debe hacer. Desde el inicio del juicio contra Hernández Gobán, principal sospechoso del asesinato de Young Dolph, se han producido varios acontecimientos que ponen de manifiesto la rebeldía de Gobán y los incansables esfuerzos de los jueces por ponerlo en su sitio. En la última actualización, Gobán compareció ante el tribunal, donde se revelaron algunos detalles impactantes sobre su conducta relacionada con la concesión de entrevistas no autorizadas. Además de la gravedad del delito en cuestión, Gobán podría estar cavando aún más su propia tumba con sus actividades tras el pago de la fianza. Últimas noticias sobre el juicio de Hernández Gobán. Hernández Gobán fue el tercer sospechoso detenido en relación con el asesinato del rapero Young Dolph, ocurrido en noviembre de 2021. Antes de su presunta conexión e implicación en el caso de asesinato, Gobán ya había tenido más que suficientes roces con el mundo del crimen y el sistema judicial de los Estados Unidos. De hecho, se puede afirmar que Gobán estaba principalmente relacionado con delitos relacionados con bandas. Nacido y criado en un barrio plagado de crimen y violencia, Gobán creció en Orange Mound, una comunidad de Memphis, Tennessee. Desde muy joven, Gobán estuvo expuesto a la dura realidad de su entorno. La pobreza, las drogas y la actividad de las bandas eran muy comunes en su barrio, y no tardó mucho en verse envuelto en ese mundo peligroso. En su adolescencia, Gobán se sintió atraído por el encanto de la vida en la calle. Se involucró en bandas locales, buscando un sentido de pertenencia y protección en un mundo que parecía ofrecerle muy poco. Fue durante esta época cuando comenzó a ganarse una reputación por su participación en actividades delictivas. Los problemas de Gobán con la ley se remontan a principios de la década de 1990. En enero de 1990, fue acusado de posesión de una sustancia controlada con intención de fabricarla, distribuirla o venderla, un delito grave de clase E. Esto marcó el comienzo de un patrón que se repetiría a lo largo de los años. En mayo de 2000, Gobán se enfrentó de nuevo a cargos similares. Fue acusado de posesión de una sustancia controlada con intención de fabricarla, distribuirla o venderla. Los registros judiciales revelan que se declaró culpable de este cargo y fue condenado a 2 años de cárcel. Parecía que la implicación de Gobán en el tráfico de drogas se estaba convirtiendo en un tema recurrente en su historial delictivo. En agosto de 2003, Gobán se enfrentó a otro cargo grave. Fue acusado de ser un delincuente convicto en posesión de un arma de fuego. Los registros judiciales indican que se declaró inocente de este cargo y que se necesita una investigación más exhaustiva para determinar si finalmente fue condenado en este caso. La posesión de un arma de fuego por parte de un delincuente convicto añadió otra capa de peligro al perfil criminal de Gobán. En noviembre de 2003, Gobán se enfrentó a otra acusación, esta vez por posesión de una sustancia controlada. Una vez más, se declaró culpable del cargo, lo que consolidó aún más su reputación de reincidente. En abril de 2008, Gobán se declaró culpable de agresión agravada, un cargo que conlleva una pena considerable. Fue condenado a 3 años de cárcel, lo que supuso un claro recordatorio de las tendencias violentas que han marcado su historial delictivo. Los detalles que rodean esta agresión aún se están investigando, pero está claro que las acciones de Gobán han dejado un rastro de dolor y sufrimiento a su paso. Para colmo de su turbulento pasado, Gobán fue acusado de agresión agravada una vez más en mayo del año anterior. Se le acusa de golpear a su expareja, un acto de violencia que pone de manifiesto la naturaleza destructiva de sus relaciones personales. A medida que reconstruimos el rompecabezas de la vida de Hernández Gobán, se hace evidente que su historial delictivo es el reflejo de un individuo problemático, atrapado en un ciclo de violencia y actividades ilegales. Desde delitos relacionados con las drogas hasta posesión de armas y agresión, los delitos cometidos por Gobán en el pasado dibujan la imagen de un hombre profundamente enredado en el mundo del crimen. Posible motivo del asesinato de Young Dolph. El mundo de la música quedó conmocionado cuando se conoció la noticia del brutal asesinato de Young Dolph, una estrella en ascenso de la industria del rap. El incidente tuvo lugar hace casi un año en Makeda's Cookies, en Memphis, dejando a sus fans y compañeros artistas en estado de shock e incredulidad. Pero a medida que avanzaba la investigación, comenzó a surgir una conexión escalofriante que apuntaba a la presunta implicación de Hernández Gobán en este atroz crimen. El nombre de Gobán salió a la luz como el tercer detenido relacionado con el asesinato de Young Dolph, lo que causó conmoción en la comunidad. Ahora se enfrenta a cargos de asesinato en primer grado, intento de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato en primer grado. No se puede subestimar la gravedad de estos cargos, ya que conllevan graves consecuencias si se demuestra su culpabilidad.
Lo que hace aún más impactante el caso de Govan es la revelación de un cargo de conspiración. El fiscal del distrito Steve Moore confirmó que su equipo cree que Govan actuó en nombre de otra persona, presuntamente llevando a cabo un plan para asesinar a Young Dolph. Según los documentos obtenidos, la planificación de este atroz acto comenzó varios meses antes de la prematura muerte del rapero, concretamente en junio de ese año. Los investigadores creen que Govan, junto con otros dos hombres, Justin Johnson, también conocido como Straight Drop, y Cornelius Smith, desarrollaron un siniestro plan para asesinar a Young Dolph. Johnson y Smith llevan meses en prisión, acusados del asesinato, según documentos judiciales publicados en Internet. Las piezas del rompecabezas se fueron encajando poco a poco, revelando una red de conspiración y violencia. La última dirección conocida de Govan se encuentra en el bloque 1100 de Bradley, en Orange Mound, el mismo bloque donde se encontró el Mercedes-Benz blanco utilizado por los pistoleros. Esta escalofriante conexión añade otra capa de intriga al caso, dejando a los investigadores y al público preguntándose hasta qué punto estuvo involucrado Govan. Mientras continúa la investigación, la industria musical y la comunidad en general se enfrentan a la impactante realidad de que alguien de su entorno podría haber participado en la trágica muerte de un joven artista con mucho talento. Entonces, ¿cuál podría haber sido el posible motivo para estar involucrado en la muerte de Dolph? Se puede dividir en dos. Uno es su posible afiliación al difunto hermano de Joe Gotti, Big Juke. Durante su vida, Juke era conocido por odiar abiertamente a Dolph debido a la larga enemistad entre Gotti y el rapero. En 2013, el proyecto de colaboración de Dolph con Gucci Mane llamó la atención de Joe Gotti, una figura icónica de la escena rap de Memphis. Gotti, que había creado su propio sello discográfico, Collective Music Group, CMG, en 2012, vio el potencial del talento de Dolph y le hizo una oferta. Sin embargo, Dolph ya había invertido mucho tiempo, esfuerzo y dinero en su propia carrera. Rechazó la oferta de Gotti, decidido a construir su propio imperio y evitar subirse al carro de otra persona. La decisión de Dolph de rechazar la oferta de Gotti puso de manifiesto su deseo de crear su propio camino en la industria. Entendía la importancia de establecer su propia marca y no quería que su éxito se atribuyera únicamente a la influencia de Gotti. En entrevistas, Dolph expresó su respeto por el similar recorrido de Gotti en la construcción de su propio imperio, reconociendo que Gotti entendía su decisión. A pesar del respeto mostrado en público, las tensiones comenzaron a surgir entre bastidores. La tensión entre Dolph y Gotti empezó a hacerse evidente, lo que apuntaba a un conflicto más profundo. Sin embargo, durante un par de años, no se produjeron incidentes significativos entre los dos artistas. Dolph siguió centrado en su trabajo, logrando el doble disco de platino con su colaboración con OT Genesis, mientras que Gotti centró su atención en fichar y asesorar a Blac Youngsta, otro rapero de Memphis que había superado sus propias dificultades en las calles. El ascenso de Blac Youngsta en el mundo del rap echó más leña al fuego. En febrero de 2016, Dolph lanzó su álbum debut, titulado audazmente Rey de Memphis. El título del álbum no sentó bien a Gotti, que anteriormente se había referido a sí mismo como el Rey de Memphis. El enfrentamiento por el título del álbum intensificó la tensión que se estaba gestando entre los dos artistas. Dolph hizo oficial la disputa en Twitter, afirmando: «Bra pasó de ser mi fan número 1 y querer ficharme a ser mi mayor enemigo, off a hechos». Los fans esperaban una respuesta de Gotti, dada su historia de disputas en el mundo del rap. Sin embargo, en lugar de dirigirse directamente a Dolph, Gotti decidió dejar que su nuevo artista, Blac Youngsta, lo insultara en su nombre. Blac Youngsta no tardó en unirse a la disputa, llamando públicamente a Dolph con un término despectivo en las redes sociales. Incluso llegó a amenazarle, afirmando que cuando viera a Dolph le daría una paliza. Las acciones de Blac Youngsta aumentaron la tensión e incluso se presentó en el barrio de Dolph con un grupo de sus socios. Sin embargo, no se produjo ningún altercado significativo durante este encuentro. Dolph, que no es de los que se echan atrás, recurrió a Instagram para expresar sus quejas contra Gotti. Acusó a Gotti de odiar a los raperos de Memphis y de orquestar la situación con Blac Youngsta. Dolph incluso afirmó que Gotti había puesto a la policía tras él, lo que intensificó aún más la disputa. La disputa siguió intensificándose a través de la música. El remix de Dolph del tema Ready the Trouble contenía letras que los fans relacionaron con la canción Heavy de Blac Youngsta. Dolph atacó directamente tanto a Blac Youngsta como a Gotti, criticando sus acciones y cuestionando su autenticidad. Blac Youngsta respondió con su propio tema diss,
Sheikh Sam, en el que mencionaba a Dolph por su nombre y hacía comentarios despectivos. La tensión entre Dolph y Gotti alcanzó su punto álgido cuando Dolph lanzó la controvertida canción Play With Joe Beach. En esta salvaje canción, Dolph afirmaba haber estado involucrado con la madre del hijo de Gotti e insultaba al hermano de este. La letra era provocativa e irrespetuosa, lo que llevó la disputa a un nuevo nivel. Gotti, en lugar de responder con su propia canción, recurrió a Twitter para desestimar las afirmaciones de Dolph. Mencionó sus asociaciones comerciales con la Reed y Jay-Z, aparentemente restando importancia a las acusaciones. Este tweet, junto con un despectivo bla, 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 añadió otra capa de tensión a la ya acalorada disputa. La disputa entre Young Dolph y Joe Gotti parecía llegar a un punto álgido, con tensiones que se intensificaban tanto en la música como en los encuentros de la vida real. Sin embargo, después de que Dolph sobreviviera al tiroteo, ambos artistas parecieron centrar su atención en sus respectivas carreras. Un segundo motivo posible para Govan tenía que ver con la trulla mafia y las turbias conexiones de asesinatos y afiliaciones en el círculo de los gángsteres. Desde 2018, una serie de asesinatos relacionados con bandas provocaron la muerte de jóvenes raperos en ascenso como Cal Tribune, Jura Money y D-Money, todos ellos afiliados a la trulla mafia. Cabe destacar que Govan también está afiliado a la trulla mafia, propiedad del director ejecutivo Teezy. Sucedió que la madre de Yota Money y D-Money, en su dolor, prometió vengarse de todos los que asesinaron a sus hijos. Ella fue particularmente vehemente en su deseo de vengarse del asesino de D-Money. A la larga, creyó que el rapero Big Onks estaba involucrado, y fue una experiencia reveladora para ella cuando Young Dolph fichó a Big Onks, un antiguo artista de CMG. Henderson se sintió traicionada por Dolph porque tenía una gran relación con su hijo. Entra en escena Hernández Govan, que parece tener una estrecha amistad con Henderson. La amistad de la pareja era bastante evidente en sus interacciones en las redes sociales, desde que Govan le pedía a Henderson que le hiciera pastel de carne hasta que insinuaban que se enviaban mensajes de texto a menudo. En retrospectiva, Kimsey Henderson podría haber solicitado su ayuda para acabar con el hombre que creía que había traicionado a su hijo, es decir, Young Dolph. Con las autoridades totalmente involucradas en el caso de la muerte del fallecido rapero, era solo cuestión de tiempo que los agresores fueran detenidos. En 2022, cuando el caso se encontraba en su fase inicial, la policía de Memphis acusó a Justin Johnson y Cornelius Smith, junto con una tercera persona, Shondale Barnett. Barnett se enfrentaba a cargos de complicidad en asesinato en primer grado, ya que se le acusaba de ayudar a Johnson mientras éste huía de la policía en Indiana. Las autoridades recibieron cientos de pistas y apoyo, lo que finalmente dio lugar a una persecución por todo el país de uno de los sospechosos. Johnson fue detenido cerca de Terre Haute, Indiana, días después de que las autoridades revelaran una orden de arresto y una recompensa por su captura. Smith fue acusado tras ser detenido en el condado de DeSoto, Mississippi, por un cargo diferente. Una cuarta persona, Jermacus Johnson, también fue acusada y imputada por conspiración para cometer asesinato en primer grado, ya que se cree que proporcionó dinero a los agresores tras la muerte de Dolph. El avance del juicio de Govan. Un año después de la muerte de Dolph, Govan fue arrestado como principal sospechoso y autor intelectual del asesinato de Dolph. Desde entonces, ha estado siendo juzgado a medida que se desarrollaban los acontecimientos. Durante su primera comparecencia ante el tribunal, Govan y su abogado insistieron en que él no estaba involucrado en el asesinato de Young Dolph. Cuando se abrieron las pesadas puertas de madera de la sala del tribunal, todas las miradas se dirigieron hacia la figura que entraba en la sala. Hernández Govan, el hombre en el centro del caso del asesinato de Young Dolph, dio un paso adelante, con el rostro impasible. El ambiente en la sala del tribunal estaba cargado de tensión, ya que todos los presentes esperaban ansiosos su declaración. El abogado de Govan, un experimentado abogado defensor conocido por su apasionada defensa, se situó a su lado, listo para defender la inocencia de su cliente. El juez, vestido con una toga negra, se sentó en el estrado elevado, con la mirada fija en el acusado. La sala se llenó de un silencio sepulcral, solo roto por el ruido de los papeles y alguna que otra tos. Al concluir la primera parte del proceso judicial, el juez anunció que se aplazaba el caso. Con voz firme, Govan declaró: «No soy culpable, su señoría». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, provocando una onda expansiva en la sala. Se oyeron exclamaciones y murmullos entre los espectadores, que esperaban una declaración diferente. El juez mantuvo su expresión estoica y entrecerró los ojos mientras evaluaba al acusado que tenía ante sí. El abogado defensor, con voz llena de convicción,
comenzó a exponer las razones que motivaban la declaración de Govan. Argumentó que no había pruebas concretas que vincularan a su cliente con el asesinato de Young Dolph. El abogado hizo hincapié en la importancia de la presunción de inocencia e instó al tribunal a tener en cuenta la falta de pruebas sustanciales contra Govan. La fiscalía, por su parte, presentó un caso convincente, destacando el motivo y las pruebas circunstanciales que apuntaban a la participación de Govan. Argumentaron que el acusado tenía una venganza personal contra Young Dolph, lo que condujo a los trágicos acontecimientos que se desarrollaron. El caso de la fiscalía se basaba en testimonios de testigos, imágenes de vigilancia y pruebas forenses. El siguiente acontecimiento significativo en el caso de asesinato fue la puesta en libertad bajo fianza de Govan. El tribunal estaba en plena expectación cuando comenzó la vista para la libertad bajo fianza de Hernández Govan, principal sospechoso en el caso del asesinato del rapero Young Dolph. El fiscal del distrito, Steve Mulroy, no perdió tiempo en presentar sus argumentos contra Govan, con el objetivo de convencer al tribunal de que debía permanecer entre rejas. Mulroy comenzó reiterando la acusación inicial de que Govan había solicitado el asesinato de Young Dolph. Sin embargo, a continuación soltó una bomba al revelar que los investigadores habían descubierto nueva información sobre el papel de Govan en el crimen. Aunque no se revelaron los detalles de esta información, Mulroy destacó su importancia para la decisión del tribunal. La defensa, liderada por el abogado de Govan, rebatió las afirmaciones del fiscal del distrito. Argumentaron que la nueva información presentada por la fiscalía era insuficiente para justificar la continuación de la detención de Govan. Además, destacaron las condiciones médicas de Govan, que según ellos, suponían un riesgo para su bienestar en la cárcel. Mulroy se refirió a la fijación de la fianza. Hemos obtenido información sobre el papel y las condiciones médicas del señor Govan que nos lleva a pensar que esta es la mejor solución para que se haga justicia en este caso. El tribunal consideró cuidadosamente ambos lados del argumento. Sopesó la gravedad de los cargos contra Govan, el peligro potencial que podría suponer para la sociedad y la nueva información que había salido a la luz. En última instancia, el tribunal citó la seguridad y las preocupaciones médicas como dos de los factores que influyeron en su decisión de conceder a Govan una fianza de $90,000. Una vez concedida la fianza, Govan fue puesto bajo arresto domiciliario, pero con el paso del tiempo solicitó que se le relajara la restricción de 24 horas. Esta fue una de las peticiones que realizó, a pesar de la gravedad del delito del que se le acusaba. En febrero de 2023, Govan compareció ante el juez Lee Coffey y reveló que quería que se le relajaran las restricciones de la fianza. Solicitó que se le permitiera ir de compras, trabajar a tiempo completo y viajar sin restricciones. Sin embargo, el juez se opuso vehementemente a la solicitud, exponiendo sus propias razones, la mayoría de las cuales cuestionaban la seguridad de Govan mientras el juicio aún estaba en curso. El juez declaró: "Usted está sujeto a esas restricciones por una razón, y parte de esas razones es por su propia seguridad". A continuación, hizo hincapié en los peligros a los que podría enfrentarse Govan, señalando que el condado de Shelby, en Memphis, Tennessee, es la zona metropolitana más violenta del país. Este caso ha generado una gran publicidad, y si anda libre por ahí, alguien podría intentar matarle. Ante el peso de un juicio por asesinato, cabría esperar que Hernández Govan se centrara exclusivamente en su defensa. Sin embargo, Govan sorprendió tanto al tribunal como al público cuando tomó la audaz decisión de solicitar una reducción del toque de queda al juez que supervisaba su caso. Esta audaz petición dejó a muchos cuestionando sus motivos y prioridades. El documento judicial decía: "Esta solicitud se presenta para que el acusado Govan pueda buscar un empleo remunerado mientras está en libertad bajo fianza. El acusado Govan desea trabajar para poder ayudar a mantener a su esposa e hijos". El equipo legal de Govan argumentó que una reducción del toque de queda le permitiría buscar activamente un empleo, lo que le brindaría la oportunidad de cambiar su vida. Afirmaron que el deseo de Govan de encontrar un trabajo demostraba su compromiso con la rehabilitación y la reintegración en la sociedad. La defensa hizo hincapié además en que las perspectivas de empleo de Govan se veían gravemente limitadas por el estricto toque de queda que se le había impuesto. Argumentaron que, sin la posibilidad de salir durante determinadas horas, las posibilidades de Govan de conseguir un empleo remunerado se veían considerablemente reducidas. Al solicitar una reducción del toque de queda, Govan pretendía demostrar su voluntad de asumir la responsabilidad de sus actos y contribuir positivamente a la sociedad. Sin embargo, la fiscalía se opuso vehementemente a la solicitud de Govan,
argumentando que la gravedad de los cargos que se le imputaban justificaba una supervisión y unas restricciones estrictas. Sostuvieron que una reducción del toque de queda no solo comprometería la seguridad pública, sino que también socavaría la seriedad del juicio por asesinato. La fiscalía describió a Govan como un individuo peligroso que debía ser vigilado de cerca y restringido para evitar cualquier daño potencial. La jueza, encargada de sopesar los argumentos presentados por ambas partes, se enfrentaba a una difícil decisión. Por un lado, conceder a Govan una reducción del toque de queda podría ofrecerle una oportunidad de redención y reintegración. Por otro lado, podría considerarse un gesto indulgente que ignoraba la gravedad de los cargos que se le imputaban. La jueza Jennifer Mitchell declaró su decisión. No veo ninguna razón por la que este tribunal deba relajar esas condiciones y decirle al señor Govan: vamos a dejar que vuelva a ser una persona de pleno derecho, sin restricciones, que vaya a trabajar cuando quiera, que vaya de compras cuando quiera, que salga del condado cuando quiera, que vaya a otros lugares cuando quiera. Govan también fue acusado de realizar viajes sin permiso fuera del condado de Shelby, a sabiendas de que no estaba autorizado a hacerlo. La jueza añadió: eso es una violación de su fianza. No sé quién le dio permiso, pero supongo que se lo dijo el juez Coffey. No se puede hacer a menos que lo apruebe este tribunal. A pesar de las severas advertencias y los recordatorios de las repercusiones que tendrían nuevas violaciones, Govan volvió a comparecer ante el tribunal. Esta vez tuvo que ver con algunas revelaciones sorprendentes que hizo en una entrevista reciente. Govan se unió al youtuber Stan G en una sesión de chat virtual en la que habló abiertamente sobre la muerte de su hija y su infancia en Memphis. Algunas de sus declaraciones más notables y sospechosas se produjeron cuando se le preguntó sobre su relación con el grupo CMG. CMG es el sello discográfico de Yo Gotti, que ha fichado a artistas como Glorilla. Yo Gotti dirigía la empresa junto a su hermano Big Juke, que estaba relacionado con Govan. Cuando se le preguntó por su afiliación a CMG, Govan eludió la pregunta y decidió no responder. Sobre la muerte de su hija, Lotu Cash Desto, Govan afirmó que su muerte no tiene nada que ver con el caso de Dolph. A pesar de mostrarse bastante reservado durante su entrevista con Stan G, Govan se metió en muchos problemas con la jueza que preside su caso, quien no dudó en llamarle la atención por sus excesos. A medida que avanza el juicio de Hernández Govan por el asesinato de Young Dolph, el ambiente en la sala del tribunal se vuelve más tenso. La jueza del condado de Shelby no tardó en recordar a Govan la gravedad de los cargos que se le imputan. Con expresión severa, la jueza se dirigió a Govan y le insistió en que no era necesario reiterar la gravedad de las acusaciones. La jueza señaló además que Govan se encontraba actualmente en libertad bajo fianza, pero que el tribunal le había impuesto estrictas condiciones para garantizar su cumplimiento del proceso legal. Sin embargo, la jueza expresó su preocupación por el hecho de que Govan pareciera estar jugando con estas condiciones, lo que no sentó bien al tribunal. Para echar más leña al fuego, el juez reveló que un ciudadano preocupado les había informado de que Govan había estado participando en entrevistas, independientemente de si estaban relacionadas con el caso o no. Esta revelación preocupó profundamente al juez, ya que planteaba dudas sobre la comprensión de Govan de la gravedad de la situación. El juez hizo hincapié en que estar en la cárcel facilitaría la supervisión de Govan, pero se le había dado la oportunidad de pagar una fianza bajo condiciones específicas, que Govan parecía estar incumpliendo. Usted ha presentado una moción a través de su abogado, pidiéndome que revise las condiciones de su fianza. Y antes de que pudiéramos hacerlo, recibo un mensaje de un ciudadano preocupado que dice que usted está dando entrevistas. El juez se dirigió a Govan con tono severo. La jueza, descontenta, continuó: da igual si está hablando de este caso o no, está concediendo entrevistas. Al tribunal no le gusta que se sienta tan libre como para conceder entrevistas, porque lo que podría estar pasando es que usted podría estar en la cárcel, y allí es mucho más fácil supervisarle. Pero se le ha dado la oportunidad de pagar una fianza con condiciones, y no está cumpliendo con lo que tiene que hacer. La frustración de la jueza con las acciones de Govan se hizo evidente cuando afirmó con firmeza que Govan no debía conceder entrevistas a nadie por ningún motivo. A pesar de que el abogado de Govan aseguró a la jueza que en la entrevista no se había hablado de nada relacionado con el caso, la jueza dejó muy claro que Govan debía abstenerse de hacer declaraciones públicas. En un tono severo, la jueza enfatizó que Govan debía permanecer en su casa, lo que significaba que no debía asistir a funerales ni ir a ningún otro lugar. Las palabras de la jueza fueron directas y no dejaron lugar a interpretaciones. Se esperaba que Govan cumpliera estas instrucciones de inmediato.
Govan, a través de su abogado, reconoció las instrucciones del juez y confirmó que entendía las condiciones del arresto domiciliario. Sin embargo, el juez aprovechó la oportunidad para abordar otro tema: la ausencia de Govan en el tribunal el día anterior. El juez le recordó a Govan que debía estar presente en la lista de casos, independientemente de si su abogado estaba allí o no. Govan explicó que su abogado le había indicado que no acudiera, pero el juez desestimó esta explicación y reiteró que Govan debería haber estado presente. El juez dejó claro que la presencia de Govan en el tribunal no era negociable. Al final de la conversación, el juez fijó una fecha para la revisión de las condiciones de la fianza de Govan, el 1 de marzo. Esta fecha serviría para evaluar si Govan había cumplido las condiciones establecidas por el tribunal. Antes de concluir, el juez lanzó una última advertencia a Govan, instándole a no dar ningún motivo para que se revocara la fianza. El juez hizo hincapié en que, si Govan cumplía las condiciones y evitaba cualquier complicación adicional, no sería necesario mantener estas conversaciones en el futuro. Con tono firme, el juez pidió a Govan que comprendiera la gravedad de la situación y se asegurara de no dar al tribunal ningún motivo para revocar su libertad bajo fianza. Las palabras del juez tenían un gran peso y no dejaban lugar a dudas sobre las consecuencias del incumplimiento. Y con eso, el drama judicial en torno al juicio de Hernández Govan por el asesinato de Young Dolph llegó a una pausa momentánea. Las palabras del juez resonaron en el aire, sirviendo como recordatorio de la gravedad de los cargos y la importancia de seguir las instrucciones del tribunal. Este es otro momento importante en la búsqueda y condena de los asesinos de Young Dolph. Echa un vistazo a las siguientes tarjetas para conocer más giros y vueltas peculiares en el mundo del rap. Hasta pronto.